Padre nuestro, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en los cielos, en la tierra. En este día, Padre, te damos las gracias por la bendición de un nuevo día. Gracias, Padre, por el descanso que nos regalas, por tu santo día de reposo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque siempre provees todo lo que necesitamos, aunque no somos merecedores, Señor. Tu misericordia y amor siempre nos acompaña. Te entregamos este santo día, Padre, para que en él hagamos tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Padre, a transformar nuestro corazón. Regálanos un corazón nuevo. Ayúdanos a siempre poder reflejar a tu Hijo amado, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo aprendido. Escribe, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida. Te pedimos, Padre, que perdones todas nuestras transgresiones, que nos bendiga, Señor, con la lluvia tardía, porque sin ella estaremos perdidos, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, no porque haya mérito en nosotros, Señor, sino porque en los méritos de tu Hijo amado. Te pido, Señor, que en este culto que vamos a tener, Señor, seas tú obrando, Señor, transmitiendo tu mensaje, Padre, que sean tus palabras y no las mías, Padre amado. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. 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 Mis hermanos me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. La quito, hermanita, en este momento no. Sería bueno que pusiera si es un... Ahora sí, ya, ahora sí. Sí. Bueno, mis hermanos, no sé si ustedes encuentren un nexo con lo que fue la escuela sabática para esta semana. Espero que lo puedan encontrar porque de esa manera lo veo yo, que está enlazado lo que fue la escuela sabática con el tema que quiero compartirles para el día de hoy, que fue el sentir que puso Dios en mi corazón, y se trata precisamente sobre el corazón, donde nace la verdadera religión. Dios no busca la conformidad externa de nuestras acciones, sino una revolución interna de nuestra naturaleza. Descubrir cómo pasar de una religión de esfuerzo humano a una vida impulsada por el poder divino. Este estudio, mis hermanos, está basado en Marcos capítulo 7, del 1 al 23. Le voy a pedir a alguno de mis hermanitos que por favor lo lea. Marcos 7, del Marcos 7. ¿Del 1 al qué, hermana? al 23. Del 1 al 23. Bueno, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo, todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lasciva, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén, mi hermano, muchas gracias. Entonces, Hermanita, un micrófono. ay, gracias, estaba yo aquí hablando. Les decía que este capítulo como título tiene lo que contamina al hombre. Entonces, realmente nos enseña qué es eso que daña nuestro corazón. Y vamos a analizar estos versículos porción por porción, pues para poderlo entender mucho mejor. Entonces vamos a analizar primero del 1 al 4, que dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces aquí realmente vemos que ellos entran a cuestionar a los discípulos por qué no siguen esas tradiciones que realmente aquí dice que eran tradiciones de los ancianos, no era un mandamiento que se hubiera dejado establecido. Y realmente eso era un tema de higiene, o sea, ni siquiera era más un ritual de humanos, porque en ninguna parte de la Biblia ha establecido como que esto sea una norma. De hecho, cuando lo analizamos en el tabernáculo, está establecido para ese ritual que el sacerdote se debe de lavar las manos para ingresar al tabernáculo. Pero en este contexto, pues realmente lo que los fariseos y los escribas están buscando es cualquier excusa para desvirtuar lo que Jesús hace con sus discípulos. Entonces, de entrada, entran a cuestionar por qué comen sin lavarse las manos. En el versículo del 5, en el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los hermanos, de los ancianos? Acá vuelve y lo dice, tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces, en este versículo vemos la acusación donde ellos dicen que no andan conforme a la tradición de sus antepasados. Y si lo analizamos en nuestra propia vida, como seres humanos siempre hacemos muchas cosas, pero ni siquiera nos cuestionamos el por qué las hacemos. Simplemente es que eso fue lo que me enseñó mi mamá y mi papá, pero no sabemos si realmente eso está bien o no, como lo decía ahorita la hermana Olga.
Simplemente pensamos que está bien y como es una tradición, entonces esa sí preferimos seguirla. Vamos a los versículos del 6 al 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Aquí se refiere a Isaías 29:13. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces, aquí ya Jesús los trata de hipócritas. Él nos revela que realmente cuando nosotros vemos la religión como algo externo, y no como algo interno que tiene que nacer de nuestro corazón, realmente se convierte en una apariencia. No hay una verdadera comunión. Es ahí donde la religión se vuelve vacía y realmente vemos más es las formas de las cosas y no lo que realmente hay en nuestro corazón. No sé si hasta ahí alguien quiere opinar algo. Yo creo que esto es una invitación, ¿cierto? Porque ¿cuántas veces de pronto vemos al hermano, al familiar o a alguien cercano y siempre miramos quizás lo malo que está haciendo según es nuestro criterio, ¿cierto? Pero no miramos primordialmente lo que nosotros quizás estamos haciendo mal, quizás hasta con un poco más de conocimiento. Entonces, es importante aplicar lo que decía nuestro Jesucristo. Primero mirar la paja que tapa la viga que tapa nuestro ojo, antes de ayudarle al hermano a quitar esa paja que tiene en el de él. Primero debemos corregirnos a nosotros mismos, mirar qué estamos haciendo mal, porque pues es que de eso también depende que reflejemos a nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí donde está el punto verdadero como seguidores de Cristo, como estamos hablando en la escuela sabática. Y en este punto, pues, es importante también resaltar que Jesús no vino directamente a juzgar, sino a guiar. Entonces, es importante que, pues, quizás nosotros también tengamos esa oportunidad de poder guiar a los demás a que hagan las cosas como que es el gran ejemplo que el Padre nos dio aquí en la tierra. Muchas gracias. Hermana María Neidi. Bueno, Teresa, vemos a unos hombres que están trabajando en cosas externas, ¿verdad? Porque no quieren ver lo interno de su corazón, entonces se parecen en cosas externas, en rituales, en cómo, eso también lo vemos en la iglesia, ¿no? En cómo tiene que ir el culto dirigido, primero esto, segundo esto, y tiene que ser específicamente como se ha establecido dentro del cronograma, ¿no? No es que cómo tiene que irle el otro vestido y todas esas cosas, pero no miramos lo interno, ¿no? Entonces vemos que ellos se especificaban en traducciones humanas porque realmente no querían hacer una limpieza externa, ¿no? Sino que sustituyeron la santidad real con la limpieza externa, porque para ellos es más fácil seguir rituales que esa transformación que debía sufrir en su corazón, ¿no? Y vemos que Jesús por medio de esta parábola lo que hizo fue llegarles, ¿no? Porque, claro, es necesario lavarse las manos para comer, por muchas cosas, ¿no? Pero el Señor aprovechó esto que ellos pusieron en cuestión para decirles sus verdades, ¿no? Que mientras ellos se preocupaban por el lavado minucioso de las manos y las vacías, permitían que sus corazones estuvieran llenos de maldad, envidia y orgullo, y procuraban pues matarles, ¿no? Utilizó Jesús este momento pues para enseñarles que nada de lo que entra al hombre puede contaminarles, sino que si eso eran los pensamientos de ellos, así mismo iban a hacer sus palabras, ¿no? Porque como tenían estos pensamientos, todo lo que veían que el Señor hacía lo veían malo, porque estaban contaminados por dentro, estaban llenos de calumnia y de egoísmo, por tanto, todo lo que el Señor hacía lo veían de forma de maldad. Tu hermana, ahí importante aquí este tema porque ahí vemos cómo el pueblo de Israel empezó a pisotear el quinto mandamiento. Ahí Jesús aprovechó para hablarle de la manera en cual ellos estaban honrándolo.
¿sí? En vano. Donde les dice aquí que pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Entonces acá les dice en el versículo 11 lo que yo veo, porque ahí estaban ya pisoteando este mandamiento. Entonces se dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, que se ofrendaba con todo que pudiera ayudar a quién, a, a su padre, o sea, que ya no lo honraban ya ayudándole. Entonces ahí estaba en ese tiempo, el pueblo judío ya estaba pisoteando ese mandamiento. Entonces, lo vemos un poco más ahora en el futuro, cuando salió la brecha en el, 500, en el 321, ya este emperador que se convierte al cristianismo, Constantino, pues ya se abre la brecha de que de lo que se debía hacer en sábado, ya se debía hacer en domingo. Entonces, aquí vale un pedacito donde al tal comienzo dice que dicho rito requería que los hombres de las ciudades descansen el venerable día del sol, sabemos que es el domingo, para permitir a los del campo que prosiguieran sus faenas agrícolas a pesar de ser, en realidad, que en el 321 ya este pueblo ya vino, el pueblo de Israel ya venía ya con estas consecuencias ya, con estos antecedentes ya pisoteando la ley de Dios, pero empezaron ya con el quinto mandamiento. Y entonces, aquí más adelante, ya este emperador ya empieza ya para cambiar el día que se debía de guardar, sábado, por el día que domingo. Entonces, ahí vemos la tradición, cómo verdaderamente fue cambiando desde el momento que Jesús vino a la tierra, visitó lo suyo, pero los suyos no le conocieron y miren cómo fue naciendo aquí este hombre de pecado, ya se está dando el inicio para que verdaderamente se manifestara el ministerio de iniquidad, que es el papado, y de ahí del pueblo de Israel, buen de nación. Entonces, Jesús, como él, lo que acabó de decir la hermana Neidy, fue muy importante, porque muchos le dan una mala interpretación ahora que de las iglesias, otras organizaciones religiosas, de los alimentos ahora que comen el cerdo, comen de todo, porque lo que entra al vientre, que los alimentos fueron limpios, que ya eso no contamina al hombre. O sea, no, o sea, veo que estudian y no le dan la interpretación que debe ser. O sea, entonces ahí veo que muchos pues quizás pues lo que les transmiten, eso es lo que se llevan y no escudriñan por sí mismos. Entonces, hermano, por eso nosotros también debemos de seguir estudiando y pedirle al Señor que nos ayude a entender y comprender cada día más. Bueno, esto es lo que comparto con ustedes. Gracias, mi hermano. Hermano Joe. Bueno, más o menos como yo lo entiendo ahí es, ejemplo, es la luz del mensaje del cuarto ángel. Cuando uno créame que uno le da más ganas de predicarle este mensaje a alguien que uno dice está más correcto en el mundo, alguien que vista de tela, que esté casado, que vaya todos los días a la iglesia, uno dice, bueno, yo le regalo y le explico en los 6.000 años, le explico el mensaje del cuarto ángel y esa persona lo va a recibir, ¿ya me entiende? Pero créame que es más fácil decirle a una persona que nunca ha sido cristiana y no haga nada de esas cosas y decirle y que crea esa persona más fácil una persona que va todos los días a la iglesia que uno en apariencia es correcta. Entonces dice Dios no busca la conformidad, ya me entienden. Entonces cuando nosotros vemos eh, lo que pasa con la iglesia que portaba la antorcha, vemos que ellos se conformaron, juicio de los vivos, y ahí no siguió, ya. Entonces la inconformidad fue la que creó más investigación y se siguió investigando el juicio de los muertos, y ahí tenemos mucha luz de las profecías. Entonces, toda la Biblia ha sido siempre así, no conformarse, es lo que dice, lo que está diciendo ahí, que no es como conformarse, sino que se sigue investigando, porque dice que sin profecía el pueblo es disipado. Entonces, cuando usted va y le dice a la persona que Jesús viene, la ley dominical viene en 2 años, que Jesús viene en 2031, le crea un terror y un miedo. Entonces la persona dice, no, yo mejor sigo aquí porque aquí me siento más tranquilo, más estable y ya me entiende. Entonces, cuando le explicaba a los escribas y fariseos, ellos en realidad no estaban haciendo nada, hacían eso porque eran unas instrucciones que les hacían más sentirse tranquilos
en cuanto a acercarse a Dios, más tranquilo. ¿Ya me entiende? Entonces, como decir, yo le digo a usted, vea, si usted va y recorre, se va desnudo hasta el centro, en vez de entrar al cielo, ¿ya? Se va desnudo hasta el centro o reparte, se va desnudo hasta el centro y reparte todo el dinero que tiene para escondido en la caja fuerte, lo reparte ya, entonces Dios le perdona todos sus pecados y entra al cielo. Le digo que usted va corriendo y hace eso. Pero si yo le digo, hay que hacerlo, como dice el mensaje, esto y esto, usted lo ve de una forma más difícil, ¿ya? Entonces la gente prefiere más eso. Entonces, eso es lo que representaba lo que están haciendo los escribas y fariseos, ¿ya? Y eso es lo que tiene mucha gente atrapada en que no les gusta este mensaje, no les gusta, porque lo saca de esa conformidad, de esa apariencia externa que tiene, que está siguiendo las instrucciones de Dios. Hermana Olga. Sí, hermanita, yo iba a opinar algo respecto a las tradiciones que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué las personas tienen el corazón tan duro para creer, sin ni con evidencias creen? Es por lo mismo, es por las tradiciones, porque están acostumbrados a ver la realidad y el mundo lo que nos enseña de otra manera y siempre están acostumbrados a ver de la misma manera. Les llega a ellos algo nuevo, ¿sí? Que da vida, que transforma y no les interesa. Entonces eso es lo bonito cuando una persona quiere conocer la verdad y se le presenta tal como el Espíritu Santo nos lo ha presentado, esa persona se llena de gozo, se transforma. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos refleja la verdad, la Biblia, ¿sí? Las verdades y nos transforma. Y entonces por eso es que hemos visto a través de la historia de que hay muchas personas que tienen un corazón duro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo mismo que en la época de Jesús y lo que vivían los antediluvianos, ¿sí? Esas tradiciones de ver las cosas a su manera y no a la manera que Dios nos la enseña. Bueno, voy a continuar por el tiempo, hermano. Yo ya le doy la palabra. Igual el hermano Tarcisio se me adelantó a los versículos del 9 al 13, que dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, directamente les estaba diciendo que ellos invalidaban la ley de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, cuando hablamos del corbán, eso significa ofrenda o algo que era dedicado a Dios. Y los fariseos enseñaban que si alguien declaraba que su bien era corbán, automáticamente era algo dedicado al templo. Entonces era prioridad darle al templo que al padre y a la madre. Entonces realmente los ancianos invalidaban el mandamiento de honrar a padre y madre. Y realmente muchas personas lo hacían como con esa intención de voy a declarar esto como corbán, pero era como con esa intención de no ayudarle a sus padres, y ahí inmediatamente pues estamos anulando ese mandamiento de honrar a padre y madre. De hecho, estuve revisando y en Levítico 1:2 se hablaba de ofrendas, pero se refería a los holocaustos, a las ofrendas de grano, ofrendas de paz, y eran ofrendas que eran voluntarias. Entonces, aquí podemos ver como siempre todo es aparentemente religioso, pero sí hay una desobediencia real, que estas tradiciones pueden ser usadas para evadir nuestra responsabilidad moral, pero realmente estamos siendo somos desobedientes. Y que la verdadera obediencia pues debe ser práctica y no debe basarse solamente en la teoría. Podemos asistir a la iglesia, podemos conocer la doctrina, podemos cumplir las normas, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues realmente no estamos haciendo nada. Vamos a continuar con el versículo 14 y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar,
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acá realmente lo que nos está diciendo Cristo es que lo que está afuera no es lo que nos contamina, sino es lo que sale desde nuestro corazón. El problema no está afuera, sino está en nuestro interior. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el sino en la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ustedes, mis hermanos, me corrigen, pero entiendo de esta manera, estamos hablando de este contexto, pero creería yo que hay muchas personas que se van a centrar en este versículo para decir que entonces tenemos libertad para consumir cualquier tipo de alimentos. Y yo lo entendí que solamente lo está haciendo a través de este contexto en el que se está hablando, porque pues Dios no se contradice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, pues en estos versículos él nos está enseñando que es que sale de nuestro corazón, la fornicación, los homicidios, la maldad, el orgullo, y que realmente el pecado no empieza en el momento en que se realiza ese acto, sino que ese pecado primero nace en nuestro corazón. Hay una cita en el Deseado de todas las gentes que dice, el corazón humano es la fuente de todo mal, y mientras no sea purificado, ninguna reforma externa puede hacerlo aceptable ante Dios. Entonces vemos que realmente el corazón es el problema, que la tradición puede corromper la verdad, o sea, siempre está por encima la tradición, y eso es algo que yo veo mucho cuando compartimos este mensaje, y es que la persona prefiere agarrarse de lo que es tradición y no fijarse en lo que realmente es la palabra, que la religión sin una transformación es falsa. La verdadera pureza no es un ritual, es moral y espiritual, que no basta con cumplir las normas externas, no basta con tradiciones religiosas, ni con solamente vivir de una apariencia, sino que Dios busca un corazón que realmente sea transformado, que sea sincero, que seamos obedientes por amor, no por obligación, que Dios no solamente quiere cambiar nuestra conducta, sino que Él quiere transformar nuestro corazón. Entonces, principalmente la invitación, mis hermanos, con este estudio es a que reflexionemos, porque si algo entendí yo con esto es que yo me puedo saber la Biblia al derecho y al revés, me la puedo saber hasta de memoria si ustedes quieren, pero si yo no la estoy practicando y la estoy viviendo con amor, pues realmente no estoy haciendo nada. Hermano Edison. Hola, hermana, gracias. Hermana, antes de comentar una pregunta, usted no ha cambiado de diapositiva, ¿cierto? Es la misma diapositiva la que estaba mostrando. Sí, no. Ya. Creí que no la he cambiado, vamos bien. Vale, creí que de pronto era un error. No, que me llamó mucho la atención lo que acaba de reflexionar la hermana, porque nos pone un contraste muy evidente con lo que enseña el mundo hoy en día, porque, por ejemplo, en películas, en series, en, digamos, programas para niños, es muy cliché el decir, cuando hay una encrucijada, escucha tu corazón, ¿cierto? Si no sabes qué elegir, escucha tu corazón, que él siempre sabe lo que es correcto. Pero la palabra nos dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿cierto? Entonces es un contraste muy grande, porque mientras el mundo nos dice escucha el corazón, nosotros tenemos una directriz que nos dice, no te hagas caso, tu corazón es engañoso, escucha lo que dice la palabra de Dios y guíate por lo que dice la palabra de Dios si quieres realmente hacer lo correcto y lo bueno. Entonces me llama mucho la atención ese contraste, y también ver cómo fácilmente podemos nosotros usar la ley del Señor para cargarla como lo hicieron los fariseos. Porque claro, la hermana también nos señalaba, hay una parte de los rituales que se nos detallan en el Levítico, donde se pedía, se instruía a que debía haber una asepsia, ¿cierto? Lo cual es justo y necesario para que las cosas se hagan con orden, como para el Señor y no para los hombres. Pero entonces los rabinos lo que hacían era tomar esto y ponerle más cargas
de las que eran justas. Entonces ya no solamente es para los servicios en el templo, sino para cualquier otra cosa. Ahora, lo otro que quería señalar era la cuestión esta de, entonces podemos ahora comer de todo. Eso es hacer una exégesis de lo que dice el texto, porque en cuanto a la exégesis, en cuanto al contexto, nosotros sabemos que son personas judías. De por sí ellos ya tenían la idea de que había alimentos puros e impuros. Jesús no vino a derrumbar eso, sino que en cuanto a lo que ellos ya consideraban puro, en cuanto a lo que Levítico nos dice que podemos comer de los animales, no era necesario añadirle otra carga más como la tenerse que limpiar externamente para que eso no ensucie por dentro. O sea, lo que quiero decir es que no se puede usar estos versos correctamente para decir, entonces hoy podemos comer lo que querramos. Eso es sacar una interpretación propia que el texto mismo no nos permite hacer. Es lo mismo que pasa como cuando se explica la visión que se le dio a Pedro de lienzo bajando con animales cuadrúpedos y animales inmundos, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Entonces, los que no quieren, digamos, aceptar la reforma pro salud dicen, sí, ve, ahí lo está diciendo, que no llame inmundo a lo que el Señor purificó. Pero el Señor lo que está enseñándole a Pedro es que los gentiles habían sido santificados por el Señor, que no podía Pedro rechazarlos simplemente porque fueran romanos o de cualquier otra nación que no fuera judía. Bueno, solamente quería como traer un poco esta idea para que veamos que no hay contradicción en lo que dice el Señor si entendemos correctamente no solamente el contexto bíblico, sino el cultural en el cual se desenvolvía el Señor Jesucristo. Eso, hermana, gracias. Gracias, hermano. Hermana Olga. Sí, hermanita, yo lo único que quería aportar era que hay tradiciones, pues que todas las tradiciones como tal no es que sean malas, ¿no? Hay tradiciones que son buenas, pero hay que tener en cuenta de que no es el problema de la tradición, sino el problema es darle autoridad divina, ¿no? Porque el Señor Jesús vino a restaurar la pureza de las verdades bíblicas. Entonces, todas las tradiciones que van en contra de la ley de Dios y de la Biblia, esas son las que no debemos aceptar, ¿no? Porque, digamos, todo lo que se llama tradición y que nos ayuda espiritualmente, pues debe de estar corroborado con un escrito está, porque es lo que hacemos comúnmente, como por ejemplo la Santa Cena, ¿sí? Viene desde que el Señor Jesús la restauró, pero es algo bueno porque es una enseñanza. Eso era todo. Gracias, hermana. Hermano Joe. Hola, buenas, feliz sábado para todos. Bueno, para continuar con lo que yo estaba diciendo, o sea, esto también lo podemos ver en personas que se cortan a sí mismas, que ven, por lo menos uno los oía en Bogotá, en lo que es, ¿cómo se llamaría ese monte? No me acuerdo. No, un monte que se ve, bueno, en Bogotá, sí, en Monserrate, gente que subía descalzo, o sea, y bueno, y una vez yo hablé con él, ella decía que no, es que tiene una hija enferma. Yo le dije, si simplemente orar a Dios, Él la ayudaría, no hay necesidad de esas cosas porque ya Cristo dio su vida, su sacrificio por nosotros, pero, o sea, es como si aceptar simplemente eso, de que hay que aceptar el sacrificio de Cristo y seguir con su ley, pues fuera una carga más pesada que subir eso en rodillas. Y muchos son así, muchas personas que se llaman cristianas rechazan el sacrificio de Cristo por ellas mismas, cortarse, sajarse, golpearse a sí mismas o recibir golpes para, ¿cómo podrías decirlo? Como para recibir perdón por sus pecados. O sea, o sea, lo que quieren es pagar con sus propias obras lo que hace. Y esto se encuentra mucho en la Iglesia Católica, con lo de la misa, con todo, o sea, todas las rutinas que la gente hace, que da disque gracia, que ayuda a, bueno, pues que ayuda a, incluyendo la confesión, que ayuda a mermar ese pecado. Pero si tan solo supieran que el sacrificio de Cristo es eso, es algo que solamente tienes que aceptar. Cristo murió por ti.
aceptar fácil simplemente tu corazón y ahora seguir en conformidad con la ley de Dios, claro que la gente lo ve como una carga mucho, mucho más pesada que golpearse, sajarse. Bueno, esa es la opinión que quería dar. Gracias, hermano. Hermano, Sí, ya, mire, ¿por qué el mundo y en diferentes partes de los países hay muchas tradiciones y el ser humano las practica? Porque no van a la Biblia, no van a la fuente. Por así, aquí no lo practicamos, aquí, bueno, cuando yo no conocía de la Biblia, nada de las cosas sagradas, yo pensé que eso eran ritos sagrados de Dios, la Semana Santa y el catequismo, mucho, porque yo hice eso cuando yo tuve un bautismo y tuve padrino y me hicieron eso. Mire los errores como yo lo veo. Entonces, si el mundo fuera la Biblia, si el mundo fuera a la fuente de la Biblia, se diera cuenta, a darse cuenta si verdaderamente esas tradiciones del mundo que se está practicando están en la Biblia, pues bueno, no sería malo, porque bíblicamente. Pero yo me doy cuenta y me di cuenta grande ya de que el primer bautismo, o sea, un bautismo que yo hice, que me hice confirmación, comunión y bautismo, y dije, ¿para qué todo eso? Me di cuenta, ¿para qué todo eso? Porque es que, o sea, el bautismo sí que lo hiciera en nombre del Padre, del Espíritu Santo, está bien, pero pusieron un padrino, está mal. La confirmación no está bien, la comunión no está bien, porque, o sea, el bautismo es para entregar la vida al Señor, una vida más de Cristo, entonces me tocó volverme a bautizar. Sí, ahora grande, cuando estaba más grande. Entonces, ¿por qué el mundo es engañado? Porque por ellos mismos, porque las personas no van a la fuente de la Biblia y les da pereza, entonces se quedan con lo que verdaderamente le dicen, lo que viene, lo que escuchan del mundo, entonces eso festejan sin saber ellos qué es lo que están haciendo. Entonces ahí está el error. Entonces, si ellos estudiaran, se dieran cuenta que ninguna de esas tradiciones investigarán realmente están en la Biblia. Que si hay mandatos divinos que hay que realmente obedecer, como los 10 mandamientos, el guardar el sábado y la cena del Señor, que Memorial les dijo que sabía hacer, que es un rito. Y bueno, y eso se hace en santidad. Y esas fiestas que realmente, las tradiciones que se hacen, ¿cómo se hacen? Se hacen, ¿cómo se ve en el mundo que hacen aquí en este sector donde estoy? Es decir, festejan un día el Santo San Martín con voladores, tomando un pico prendido, y incluso la Semana Santa con pico, la gente bebiendo, ¿no? Que estamos en Semana Santa, entonces, ok. Entonces, esto realmente es una confusión, una Babilonia completa. Bueno, esto es lo que comparto. gracias, hermano. Hermano, ya le doy la palabra porque el tiempo se me está acabando. Todavía me falta, discúlpeme. Pero como lo dice el hermano Tarcisio, es muy cierto. De hecho, yo creo que nos acomodamos más a las tradiciones porque creemos que es lo que más se ajusta a lo que nosotros queremos. Lo veo como de esa manera. Pero entonces, claramente vemos que nuestra tendencia natural es juzgar y construir basados en las apariencias. Medimos la piedad por lo que se ve. Nosotros medimos a las personas por lo que vemos exteriormente. Pero ¿qué dice nuestro Dios en 1 Samuel 16:7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, este versículo del Salmo 24:3-4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni jurado con engaño. Qué bonito. Entonces, hermanos, si queremos estar, debemos purificar nuestro corazón y entender que no podemos juzgar tampoco solamente por las apariencias. Y lo he hablado mucho con mi esposo en estos días y le decía que siempre va a ser una sorpresa. Lo hablábamos con una persona particular que seguramente ante nuestros ojos esa persona no debería ser apta, pero resulta que con su corazón y con las cosas que hace, Dios sabe que sí. Por eso es que al final de los tiempos nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque muchas de esas personas que nosotros creemos que no se van a salvar, se van a salvar, y ojo con eso, porque muchos de los que estamos acá podríamos estar por fuera. No pensemos que solamente porque nos llenamos aquí de conocimiento o porque simplemente hacemos cosas externas, entonces, no, estos ya están listos. No, yo pienso que en el momento en que nos sintamos que ya estamos salvos, estamos realmente perdidos, mis hermanos. Hay un versículo, Proverbios 21:2, que dice, me perdió, todo camino del hombre es recto en su propia opinión,
pero Jehová pesa los corazones. Entonces, lo que decía ahorita la hermana Olga, que me quedó sonando mucho, mientras que nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, resulta que no, pero realmente Dios es el que sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, aquí claramente podemos ver que Dios es el que sabe y conoce y mira realmente lo que hay dentro de nosotros. Hermano Edison, cortico, porfa. Sí, hermana, gracias. Es muy interesante como lo dice Proverbios, que el Señor pesa los corazones, porque la pesa, pues, digamos, es un símbolo del juicio, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que el Señor juzga los corazones, juzga las intenciones y no tanto los hechos, no tanto los actos, sino lo que impulsó a realizarlos. Así que, también como se decía antes, si nosotros queremos agradar a Dios, ese impulso primero tendría que ya ser conforme a la voluntad de Dios. Y eso solo se logra subyugando nuestra propia voluntad y dejando que Él viva en nosotros. Cristo en nosotros y nosotros llevando su cruz. Eso, hermana, gracias. Gracias, hermano Uriel. Hermano Uriel. Bueno, un hermanito, porfa, que me busque Génesis del 6 al 5, por favor. Ah, no, perdón, sí. Ay, no, espéreme. Espéreme un segundo, ya les digo si sí es ese. Sí. Un hermanito que lo vaya buscando, ya le digo ahorita para que lo lea. Entonces, claramente nos encontramos frente a dos caminos, dos realidades, el camino de la religión externa y el camino de la religión del corazón. Por el lado externo, pues vamos a encontrar reglas y cumplimientos, mientras que la religión del corazón está basada en una relación y en una confianza estrecha con Dios. Encontramos un enfoque en la apariencia y la conducta en la religión externa, mientras que en la religión de corazón el enfoque son los motivos y los pensamientos. Una religión externa motivada por el temor y la culpa, lo que ahorita decía el hermano Joe, que cuando las personas suben, Monserrate muchas lo suben porque están buscando algo a cambio de, otras porque están llenas de culpa y piensan que haciendo esas cosas entonces sus pecados van a ser perdonados. Y una religión de corazón motivada por el amor y la gratitud, la obligación. Listo, hermano, ya le doy la palabra, hermano Uriel. El principal motor de la es el esfuerzo humano, creer que es en nuestras fuerzas y finalmente eso nos va a agotar. Mientras que el motor de corazón es el poder divino, es el que nos restaura porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, algo que he aprendido en este caminar, porque yo pensaba que todo era por mí, por mi mérito, y realmente aprender a soltar y dejar que Dios sea el que obre ha sido maravilloso poderlo entender en mi vida. Listo, hermano Uriel. Ahorita sí la personita que va a leer Génesis 6:5. Ana dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén, hermano, gracias. Entonces, Dios sabe que nuestro corazón es engañoso y que en él hay mucha maldad. Dice, el verdadero problema, el fracaso espiritual no es una falta de técnica o disciplina, es una condición mortal de nuestra naturaleza. No podemos reparar lo que está fundamentalmente roto. Sabemos que desde el momento en que entramos en pecado, esa semillita está en nuestro corazón. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce a la perfección. Un hermanito, porfa, que me busque Salmo 51:10. Ya le doy la palabra para que lo lea. La manifestación del corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Esto lo encontramos en Mateo 5:15, 18 al 19. El corazón es la ciudadela del ser. La verdadera batalla espiritual no es por nuestro comportamiento, sino por el control de esa fortaleza interna. Es nuestro corazón. Y aquí me pareció muy bonita esta imagen de este árbol con unas semillas, con unas raíces, perdón, donde esta raíz es eso que nosotros no podemos ver, los pensamientos, los motivos, los deseos, eso solamente lo conoce Dios. Y la parte externa, que es lo que nosotros sí podemos ver,
es el fruto, la conducta, las palabras, los hábitos. Entonces, muchas veces podemos juzgar cuando nosotros entramos a analizar muy bien a las personas, y ayer me pasaba con alguien, podía entender realmente cuál era eso que tenía ella en su corazón. Entonces, muchas veces, aunque queramos aparentar ciertas cosas, finalmente nuestros actos y nuestras palabras nos van a dejar en evidencia. El hermanito que me buscó, Salmo 51:10. Yo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Entonces, pues Él quiere limpiar nuestro corazón, y en oración es lo que debemos pedir constantemente, que Él nos ayude a eliminar esa semilla. Sabemos que eso no va a ser por completo hasta que nosotros partamos de este mundo, porque sabemos que todo está contaminado por el pecado, pero sí podemos pedir en oración que Él nos ayude con esa petición. El peligro sin transformación, la tragedia de la hipocresía y el autoengaño, lo que hablaba Jesús cuando les decía que eran hipócritas. Tener una forma de piedad, pero negar su eficacia. O sea, creernos que sí, que somos súper rectos. Intentar purificar el agua limpiando el exterior del vaso. Creer que solamente es lo de afuera. Entonces nos ponemos lindos, con la ropa adecuada. Hay algo que me parece muy bonito en mi esposo, y es que cuando él comparte el mensaje, pues nosotros no andamos o él no anda de corbata y de paño y con la Biblia debajo del sobaco, y él le pregunta siempre a las personas: ¿usted me cree que yo tengo cara de cristiano? Y todas las personas se ríen y le dicen que no, porque evidentemente no parece ser. Entonces, ese nos lleva nuevamente a esto, que pensamos que solamente es la parte externa, cuando realmente lo que importa es lo que hay dentro de nuestro corazón. El agotamiento crónico de pretender ser lo que no somos por dentro. Eso sí o sí siempre se va a caer de su peso. Pero Dios cambia el corazón. Lo que es imposible para nuestra voluntad es la especialidad de Él. La religión verdadera es un milagro de sustitución. En Ezequiel 36:26 dice: os daré, y esto es una promesa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, mis hermanos, a orar mucho para que Dios coloque ese corazón de carne. Un hermanito que me ayude con Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 y otro con Mateo 22:37. Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Mateo 22:37. Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Gracias, hermano. Entonces, la invitación a amar nuestro Dios con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que Él sea siempre lo primero. Cristo nos transforma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La religión de Cristo es más que el perdón, significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. O sea, sacar ese pecado para que ahí reine nuestro espíritu. Él no repara el corazón viejo, lo reemplaza. Y cuando hay una rendición humana y una gracia divina, se crea en nosotros una nueva naturaleza. Vamos a ver lo que es un corazón humilde y contrito. Salmo 51:17. ¿Me ayuda alguien, por favor? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Señor. Amén, hermana, gracias. Entonces no despreciará el Señor un corazón humilde y contrito. Aplicación práctica para hoy: ser muy cuidadosos con nuestra mente, porque es la entrada, es donde se guardan los sentidos. Debemos filtrar rigurosamente lo que vemos, lo que escuchamos, pues de esta manera estamos alimentando nuestro corazón.
Tener un termómetro, que es medir nuestras palabras, auditar cómo hablamos, qué es lo que decimos, para saber cómo está nuestro corazón. Y tener unos buenos hábitos, una entrega diaria, presentar el corazón a Dios cada mañana en oración antes de enfrentar al mundo. Recordemos que esto no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, y debemos estar preparados con la oración, con el estudio, pero colocando todo esto en práctica. Hebreos 3:15, alguien que me ayude, y Zacarías 7:12. Hebreos 3:15. Cuando dice, entre tanto que se dice, sí, oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, vuestros corazones, como en la provocación. Y Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas antiguos. Vino, por tanto, gran castigo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando endurecemos nuestro corazón es muy difícil poder entender. Y ayer se lo decía a alguien, a una personita que está recibiendo estudios con nosotros, y ya la empiezo a ver con duda. Y yo le decía que si ella no le pedía a Dios que le diera ese discernimiento, que le ayudara a través del Espíritu Santo, por más que yo le dijera, iba a ser muy difícil, y que esto no se iba a tratar de una controversia, que simplemente yo le iba a enseñar, pero que si ella no quería entender, yo ahí no tenía ninguna posibilidad, que solamente ella en oración podía pedir que le ayudara a Dios a entender lo que Él le quiere transmitir a través de mí. Alguien que me ayude con Mateo 12:34. Mateo 12:34. Ya lo tengo. Dice, generación. Y otro, perdón, hermano, y otro que me vaya buscando, Lucas 6:45. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? ¿Cómo podéis hablarlo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermana, gracias. Entonces, realmente nuestro corazón siempre revela lo que somos. Romanos 10:10. Y otro que me ayude con Hechos 13:22. Romanos 10:10, Hechos 13:22. Pablo en Romanos nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, qué pena que comente, pero sí que hay mucha relación con lo que hemos estado estudiando, y no solamente en la escuela sabática, sino también en la meditación de ayer para recibir el sábado. Y también quería mostrar o resaltar esa relación que hay entre la mente y el corazón. Recordemos que la palabra, cuando se habla de corazón, se está hablando a la par de la mente, y lo podemos entender fácilmente al reconocer que los dos hemisferios de la mente tienen una función diferente. Uno en cuanto al raciocinio lógico y otro en cuanto a la creatividad, la emoción. Entonces, esa parte del hemisferio derecho que va más relacionado con la emotividad, la creación, las emociones, es a lo que se apela cuando se dice el corazón, que es la forma en la cual sentimos la verdad, y la razón es la forma en la cual la aceptamos. Eso, hermana, gracias. Gracias, mi hermano, por la aclaración. Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén, hermana, gracias. Entonces, la invitación es que día a día podamos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Y que nos dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Deja de intentar tallar la piedra con tus propias manos. Entrega hoy tu corazón de piedra al único escultor capaz de darte uno de carne. La verdadera religión no es una carga pesada de reglas que debemos soportar sobre nuestros hombros, sino un nuevo corazón que late lleno de gracia y vida desde nuestro interior. Y las preguntas para reflexionar, mis hermanos, no es para que las respondan, es para que se las respondan a ustedes mismos. ¿Mi religión es externa o es interna? ¿Mi corazón está cerca de Dios? ¿He permitido que Cristo me transforme? Los invito a que reflexionemos en esto, hermanos, y a que no nos quedemos solamente en las formas de las cosas, sino realmente a que podamos vivir, a que podamos reflejar a Cristo, a que no solamente lo digamos de palabras, sino que realmente las personas puedan ver en nosotros a un verdadero cristiano. Muchas gracias, mis hermanos. No sé si alguien quiere opinar algo ya para terminar. Hermana Mariana Heidi. Bueno, hermana, muchas gracias por el sermón de hoy, ¿no? Creo que toda la semana nos ha llamado Dios a alinearnos con Él. Toda la semana ha sido un llamado a que todo esto que estamos escuchando lo apliquemos, ¿no? En la vida diaria, en las cosas pequeñas, en la transformación espiritual, a que no nos quedemos como en los rituales o sea, madruguemos por madrugar, sino que eso sea algo que todo el día meditemos y que a través de los primeros actos de la mañana, lo que hablamos con personas que están cercanas, vamos haciendo esa transformación, ¿no? Que vemos que lo espiritual también es difícil, ¿no? Por eso la gente busca lo externo, porque quebrarse por dentro y reconocer, ¿no? Es difícil. Bueno, el Señor nos ayude a alinearnos con Él y a ser personas conforme a su corazón, como fue David. Que David, a pesar de su falta, él tenía algo que se llamaba voluntad, ¿no? Y cuando él cometía su falta y el Señor venía y lo reprendía, él aceptaba la voluntad de Dios, aceptaba cuando Dios le bendecía, pero también cuando el Señor le decía, hay castigo, ¿verdad? O hay consecuencias por lo que hiciste. Entonces, eso. Que el Señor nos haga personas conforme a su voluntad. Amén. Amén. Hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Que el Señor le continúe bendiciendo. Y a cada uno de nuestros hermanos, esos baluartes, esos pecadores que están en esta escuela de Cristo, en el cual nos está preparando para ese gran día que está cerca. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermana. Y realmente todo lo que nos ha venido trayendo todos estos años, estos tiempos y mucho más en estos tiempos últimos, nos ha venido hablando seriamente para que pongamos cuidado qué es la vida realmente que estamos viviendo, cómo estamos viviendo, para que podamos despertar, podamos clamarle a Él a través de oración y ayuno para que haga esa transformación, para que realmente nuestro corazón sea semejante al de Dios, que Él pueda decir como le dijo a David, y que seamos como David, que nunca que Dios le llamó la atención, no se echó para atrás, sino que cayó de rodillas y estuvo dispuesto a que Dios hiciera esa transformación en él. Y es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que hagamos nosotros hoy, con todo este mensaje que nos ha venido trayendo. Padre nuestro, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este culto, por todo lo que nos enseñas, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder colocar en práctica, que no seamos solamente apariencia, Señor, sino que realmente podamos vivir y reflejar tu evangelio, tu Hijo amado. Perdona, Padre, todas nuestras transgresiones. Te entregamos este día, Señor, para que hagas con nosotros conforme a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que no te apartes de nosotros. Sabemos que los tiempos son muy difíciles, Señor. Por eso te pedimos que nos bendigas con tu lluvia tardía, Padre amado. Te pido por todos mis hermanos, Padre, para que los guardes, Padre, para que les ayudes también a transformar su corazón. Dale, Señor, un espíritu nuevo, Señor, que puedan reflejar a tu Hijo. Perdona, Padre, todos nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. 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 Feliz sábado y buen almuerzo.